siempre defenderemos el hogar. ¿Qué hacer yo? Aceptar mi realidad y partir de mi realidad para mejorar. En el nombre de todos los hombres, yo les quiero pedir perdón. Sean bienvenidos a este programa Cruzadas Matrimoniales que con mucho gusto semana a semana llevamos a ustedes con el fin de fortalecer esa institución, ese sacramento que muchos y que siempre se va renovando, que es el sacramento del matrimonio. Me refiero a renovando que todos los matrimonios día con día nos tenemos que renovar y tenemos que seguir aprendiendo a ser esposos, a ser personas, a ser padres. Y este es el fin de este programa, Marita. Claro que sí, corazón. Pues nuevamente un placer estar aquí esta semana y ahora sí con la bendición de tener este staff tan agradecida de Dios, María Visión, con todos sus operadores, con nuestros camarógrafos, benditos Dios que están aquí apoyando. Muchas gracias. Y a usted que sea la oportunidad como bienhechor de dar, de llamar, de estar aquí al pendiente para que esta televisora siga dando estos frutos. No dejen de llamar, no dejen de estar atendiendo todo lo que aquí se da para ustedes, por ustedes. Y como cada semana tenemos aquí a nuestro invitado especial, como siempre, apoyándonos al doctor Guillermo de la Mari, quiero presentar el tema de hoy y por lo pronto también va a decirnos un poquito una reseña de lo que es el tema de hoy. Gracias, Mayra, gracias, Gabriel, gracias por su presencia. Yo creo que me gustó mucho que tomaras en cuenta a los que no se ven de todo este gran equipo que tiene María Visión a lo largo, y como estamos en estos momentos de ímpetu tan bonito y tan positivo, siempre hay que estar con los que no se ven, pero que ponen todos los días el mismo esfuerzo o más del que ponemos nosotros. Claro. Y mucho más. Y agradecemos también a Lili Calderón, como siempre, cada día nos acompaña. Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias Gabriel, Mari, doctor de la Mari. Pues un gusto como siempre estar aquí en el programa de Cruzadas Matrimoniales y sí, siguiendo con los agradecimientos, pues también agradecemos mucho a las personas que nos apoyan en los teléfonos, ¿verdad? Que son los que contestan sus llamadas, que nos pasan a nosotros sus dudas, sus comentarios, y a todos ustedes les agradecemos. Y bueno, pues como cada semana también estamos teniendo aquí regalitos para ustedes. Tenemos aquí 2 CDs que es de Creo en el Matrimonio y la Familia, en donde, bueno, podrán encontrar cantos de Marcos López, de Conchis Méndez, de, bueno, Manto Azul. Gerardo Manto Azul, sí. Exactamente, pueden encontrar aquí cantos muy, muy bonitos que los pueden reconfortar. La música también es vida, entonces hay que alegrarnos el corazón con ello. Y bueno, también tenemos 2 CDs que hablan sobre el tema de Sanando el Niño Interior, que es de Juan Rosales, y uno más que es el de Infidelidad, para que llamen, participen en estos rifas. Y bueno, agradecemos también a las personas que se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es cruzadas_matrimoniales@mariavision.com, y que nos escriben también en nuestra página de internet, que es www.cruzadasmatrimoniales.org, donde además podrán también hacer sus pedidos de sus CDs y poderse informar de los próximos eventos que estamos teniendo para que puedan asistir y para que también nos sigan. Sí, quiero mandar un saludo muy especial, precisamente viendo el material ahorita de Juan Rosales, que son conferencias que él ha dado, que las tiene ahí en un CD bastante buenas. Se tuvo que ir porque vino al programa, sí, y muy, muy enfermo, muy malo. Hizo el esfuerzo por venir. Ya con el aire acondicionado y el frío se le empezó a cerrar la garganta y no pudo quedarse. Entonces le mandamos un saludo, esperamos su pronta recuperación, Juan. Mañana es su cumpleaños, entonces también lo felicitamos por su cumpleaños. Una oración para él. Una oración para él. Y este material que nos trajo Juan de Sanando el Niño Interior y el de Infidelidad, creemos que puede servir y que tiene relación con el tema que vamos a tratar el día de hoy, doctor, que es violencia intrafamiliar. Desgraciadamente, un tema cada vez más común y desgraciadamente con consecuencias cada vez más funestas, con consecuencias
pues terribles ya, la violencia que se vive en algunos lugares y en algunas ocasiones. Para entrar en el programa, doctor, primero, ¿qué podríamos considerar como violencia? Gracias por el poderme dar esta oportunidad también a todo este equipo de participar y de cooperar. Veo cómo influye positivamente en muchas gentes y eso es muy bonito para todos los que estamos aquí. Este tema de violencia es un tema violento. Muy bien. Yo creo que hay mucha preocupación social y yo creo que más bien estamos entrando en épocas en donde hay conciencia de que hay que dejar la violencia. La humanidad ha sido muy violenta, muy violenta. Ya hoy somos más sensibles a incluso no querer educar a nuestros hijos con castigo, imprimiendo dolor. Pero si volteamos un poquito 50 años atrás, no, era manera de otra que a base de, claro, la letra con sangre entra. Con sangre entra. Y que si eran golpes, si eran castigos severos el que se le imprimía a los hijos. Entonces, la violencia siempre ha existido. Quiero distinguir un poquito entre agresividad y violencia. Todavía ahí tenemos... Sí. Bueno, una cuestión es que todos los seres humanos por naturaleza somos agresivos. Porque también es un mecanismo de sobrevivencia. Si no tuviéramos miedo y agresividad, no sobreviviríamos. Pero la agresividad nos ayuda a cuidarnos. Si hay una amenaza, pues yo me defiendo. Y en esa defensa soy agresivo y puedo llegar a ser hasta violento. Okay. Distinguimos esto, y lo voy a poner un ejemplo muy claro de fútbol. Okay. El jugador de fútbol es muy agresivo, pero si entra en un acto de violencia, su tarjeta amarilla o hasta la roja. Okay. Entonces, claro que hay que ser agresivo en un deporte como el tenis y como en las ventas. Nadie dice, oye, este vendedor es agresivo llegó a la puerta y si no le compré, me dio un puñetazo. No, él es agresivo porque insiste en su propósito de alcanzar un objetivo. O sea, es persistente, es dedicado. Y eso, dentro de la civilidad, está permitido. Lo que es violencia es infringir un daño innecesario al otro. El que sea, psíquico, emocional y físico. Incluso hasta las cuestiones jurídicas dicen, usted se defendió, sí, y le dio un tiro a su agresor, sí, pero ¿por qué le dio 8 tiros? Eso ya no. Óigame, es innecesario. Oiga, es que me molestó, sí, y le diste un golpe, sí, le dio un golpe, pero aquí el sujeto tiene patadas, golpes, trancas, usted se pasó. Es violencia innecesaria. Entonces, sí es muy importante entender que somos seres agresivos, ¿se entiende? Y también violentos. Y lo que es peligroso es que seamos violentos. ¿Está correcto, doctor, que entonces yo vi una definición de violencia que dice que también la violencia es cuando obligamos a otro de varias maneras a hacer algo que él no quiere hacer? Bueno, es que esto ya entra, fíjate qué interesante. Esto ya entra en coartar la libertad del otro, en imponer y en dominar, que sí es un acto violento. ¿Por qué? Porque regularmente está la amenaza de por medio. Que es el tipo de violencia que se genera en los matrimonios, principalmente. Y desde los gobernantes a su pueblo. Siempre ha sido la tradición del que esclavizaba al otro. Es decir, el poder que tiene el que domina al otro regularmente lo hace generando las dos cosas básicas. Una, el miedo. Para controlarte te tengo que inyectar miedo. Y en el miedo va implícita la amenaza. Y el otro es no solo esa amenaza, sino si te aplico dolor, entonces te hago sufrir. Y es una manera de controlarte. Entonces, obviamente, una persona que es violenta, violenta tus derechos, tu libertad, tu estado emocional, tus aspiraciones, por supuesto que también es violencia. Ya no es tan evidente y que hoy en lo que estamos avanzando es en ver el drama tan grave de la violencia no física. No se había estudiado, Gabriel, Mayra, Lila, no se había estudiado. Y tenemos 30, 40 años de estudiarse la violencia no física, es la violencia psíquica, y nos hemos dado cuenta de que es tan grave como la física. Bueno, hay chicos que dicen, prefiero que me pegues. Sí. No me castigues así, emocionalmente, espiritualmente, no pisotees mi dignidad de esa manera. Claro. Sí. Bien, quiero decirle invitarlos a que nos llamen porque
estamos tratando siempre en el último, en el segundo bloque o en el transcurso del programa, estar contestando sus inquietudes, porque nos han llegado varios correos con este tipo de casos, ¿no? Que qué hacer. Queremos en este programa llevarlo de esta manera. Primero, bueno, como ya lo explicó el doctor Guillermo, bueno, explicar un poquito qué es la violencia, ¿no? Vamos a ver y analizar algunos tipos de violencia, pero principalmente también ver, doctor, por qué se origina la violencia, ¿no? Entonces, para ver un poquito cómo va la violencia, un poquito como que aumentando, como empieza como no queriendo, Lili, como que yo no era. Tenemos un testimonio de un matrimonio que agradezco y digamos, felicito por ese valor de compartir su testimonio con toda la gente para que vean cómo la violencia se empieza a generar. No es algo que ya era violento y así lo conocí, no, es algo que se va sumando y se va aumentando. Por supuesto, las imágenes están protegidas, está protegido todo. Lo importante es que escuche usted el testimonio, vamos con atención a escucharlo y regresamos para comentarlo. Yo ahora recuerdo cuando me casé frente al altar, cuando la vi sonreír, yo le besé el anillo y yo le decía, voy a estar contigo siempre, siempre, nunca me voy a apartar de tu lado, siempre voy a ser el mejor hombre para ti. Y no fue así. Pues fue muy difícil porque durante mucho tiempo yo sentía como que ahí era mi autoridad, o sea, yo hacía lo que yo quería y a la hora que yo quería. No respetaba las decisiones de mi esposa, o sea, no entendía sus necesidades, su cariño, la forma en que ella me amaba. Entonces llegó el momento en que pues todo eso cambió. Ella empezó a cambiar su actitud y empezó a sentirse diferente hacia mí. O sea, yo empecé a darme cuenta de su cambio y empecé a tratar de hablar con ella, de decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué te está sucediendo? Y pues lamentablemente fue cuando ella me dijo, ¿sabes qué? Es que las cosas no están bien. Dice, no están bien. Yo recuerdo que en esa ocasión la presioné mucho para que me dijera qué estaba pasando. O sea, la hostigué a un punto en que le dije, bueno, es que si no me dices qué está pasando, pues yo no sé qué voy a hacer. Y pues fue cuando ella me dijo que había estado con otra persona, que esa persona sí la entendía, que esa persona sí la valoraba, que sí la apreciaba. Y empezó a decirme muchas cosas que en el momento me fueron doliendo. O sea, me fueron llenando de rabia, de impotencia, de frustración, de sentimientos que nunca antes había experimentado. Eran sentimientos contrarios a lo que yo había sentido por ella. No le prestaba atención a lo que ella sentía. Y llegó un momento en que, pues cuando todo eso sucedió, se vino una avalancha de emociones en ambos. O sea, en mí desató sentimientos contra ella. Y fue pues a raíz de estar peleando, de estar discutiendo, de estarle echando en cara muchas cosas, muchos errores del pasado. Y pues esto fue como una bola de nieve, fue acrecentando y acrecentando y a veces había consejos. El guía espiritual también decía, pues es que tienen que trabajar, tienen que hacer esto, pero pues sin embargo no fue así. O sea, fue creciendo y pues se hizo insoportable. O sea, llegó al punto en que yo le perdí completamente el respeto. Yo jamás había imaginado verla en el suelo golpeada, y menos por mi mano. Quería salvar mi matrimonio por un problema de infidelidad. Cambió mi vida por completo, nuestra vida por completo. Todo se vino abajo. Fue muy difícil. Conocer
conocer a mi esposo violento, yo desesperada, doble lloraba, me dejé caer, intenté quitarme la vida 3 veces. Estuve con el psiquiatra. Estuve en muchos lados pidiendo ayuda, tratando de encontrar una respuesta que había pasado, porque si yo era la esposa ejemplar, la mamá ejemplar, la amiga ejemplar, todo, ¿no? Todo lo bueno, y de momento te das cuenta de que cometiste un error y es muy duro saberlo, porque la gente te juzga, te señala, se burlan de ti, tu familia. Pues así es, doctor. ¿Cómo? Perdón, Marita. No, sí. Hablamos de que qué difícil cuando, por ejemplo, nosotros, cuando nos casamos con esa ilusión, con esa esperanza, con esas ganas de estar todo bien, y de repente un conflicto, un problema que habíamos hablado la semana pasada, que saca todo lo que traemos adentro, y todo ese rezago y todo ese resentimiento, podemos hacer cosas tan tristes que de veras ni siquiera por nuestra cabeza algún día pensó que podíamos lastimar a la gente a la que pensamos amar toda la vida. Y duele lastimar a la persona que amamos, y sobre todo verla tirada. Y cuánto daño nos hacemos constantemente. Ese testimonio de veras es una persona que queremos mucho, y nos duele mucho ver hasta qué momento llegaron, pero nos satisface mucho ver también la alegría de verlos bien, de verlos trabajando día con día, resarciendo todo ese daño que hicieron de la mano de Dios. Doctor. Pues es una cuestión que sucede más de lo que nos imaginamos, el descaro de vivir acciones de destrucción, de daño y de dolor provocados por nuestros propios seres queridos. Sí. Esto es lo que ha conmocionado a la sociedad contemporánea, y esto lo voy a trasladar un poquitito a nivel de países. Resulta que cuando te sientes apabullado y más atemorizado, no es por los enemigos de fuera del país, sino resulta ser por tus propias policías, tus propios vecinos, por tus propios ejércitos. O sea, es increíble que por eso no acusemos a la familia de ser la agresora. Es la sociedad la que no ha sabido incluir el concepto esencial que está diciendo el Señor ahí. Le falté al respeto. No pude encontrar otra manera para arreglar los problemas que por medio de la violencia, cosa que estamos viviendo en este país. Es decir, quien recurre a la violencia para resolver los problemas de violencia, pues no entendió la clave de lo que ha estudiado la sociología, la psicología y la filosofía de la violencia desde mucho tiempo atrás. Entonces sí es muy importante entender que el concepto que debemos desarrollar en nuestra vida conyugal, como en la vida social, es el respeto. Y eso es una premisa esencial en el compromiso del matrimonio, respetar la libertad del otro. Por eso el ejemplo que diste es clave. Si yo no respeto tu consentimiento, no hay matrimonio. El consentimiento es esencial. No te puedo obligar ni imponer nada. Y son de verdad las cosas no negociables. La libertad de educar a mis hijos como yo quiera y de respetarte en el matrimonio, tu opinión, tu punto de vista, tu libertad. Y si no lo hago, soy agresivo y violento. Violento tu derecho esencial a la libertad. Bien, Lili. Así es, y pues el testimonio realmente pues llega mucho, ¿no? Porque son casos que realmente suceden dentro de las familias y los matrimonios, y es importante, o sea, lo que comentaba el señor a mí me llamó la atención, ¿no? Yo me casé queriendo ser un buen esposo, ¿no? O sea, la intención era buena, sin embargo muchas veces venimos cargando cosas que nos hacen proyectarlo ya dentro de nuestra familia y que tristemente afectamos a la persona que tenemos a un lado, ¿no? En este caso que es nuestra esposa, ¿no? Nuestro esposo. Tristemente lo cargamos y muchas veces vamos haciendo que eso se junte y me haces, te hago, ¿no? Me haces, te hago, y tomo los caminos equivocados y hasta que realmente aquello está por explotar
estamos buscando una ayuda desesperada y bueno, gracias a Dios, bueno, y Dios es el que nos ayuda mucho, que podemos salir de esas situaciones tan complejas, ¿no? Pero es importante estarlo previniendo. Si detectamos que hay violencia desde el noviazgo, pues es importante pues estar alertas, buscar ayuda desde un principio, pues para evitar justamente que ya en un matrimonio y en una familia pues se den situaciones más gruesas en el que incluso los suicidios o los intentos de suicidio se hacen presente, ¿no? Eso daña muchísimo a la familia, a la persona. Y justamente una vez escuché a un sacerdote, al padre Octavio, que nos daba un retiro, comentaba que la persona no busca, cuando se suicida, no busca quitarse la vida, ¿no? Porque a nosotros nos gusta disfrutar la vida, lo que tenemos, pero más bien cuando uno recurre al suicidio es porque quiere quitarse el dolor. Y sí es cierto, o sea, uno no busca morir por morir, sino por quitar ese dolor, ¿no? Entonces hay que buscar esa ayuda. Y fíjate que lo que dijiste es muy cierto, en el noviazgo ya se está dando también mucho, en las relaciones de noviazgo, la violencia también, en los jóvenes, en los adolescentes. Vamos a ir a una pausa, tenemos todavía mucho tema que desarrollar. Vamos a dar algunos tipos de violencia también, y como hablábamos, doctor, en el programa pasado o en el programa que tratamos del manejo de conflictos, pues precisamente cuando los conflictos no se manejan, cuando dejamos que se vayan acumulando esos pequeños detalles destructivos, pues llega un momento en que explota, ¿no? Y explota de la peor manera. Vamos a seguir con este programa, vamos a una pausa y regresamos. Cruzadas Matrimoniales. Quédese con nosotros y llámenos para que nos diga sus casos y a ver en qué podemos nosotros apoyar y orientar. La violencia jamás resuelve los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas. Juan Pablo II. Agradecemos las llamadas que nos han hecho llegar aquí a su programa Cruzadas Matrimoniales. Y bueno, aquí tenemos una llamada de José Luis Márquez, que felicita a todo el programa, de Heriberto Torres, que también felicita a todo el panel del programa, Normalicia Ochoa, que el programa está muy interesante y sobre todo que le ayuda para estar alerta. Margarita Ávila también felicita a todo el programa, que son temas muy interesantes. Luz Elena Mejía también felicita al programa, nos envía sus bendiciones. También le envía saludos a Juan Rosales, que se mejore de su gripe, y lo felicita por su cumpleaños del día de mañana. Y bueno, también pide oración por su matrimonio y por la familia Jiménez Mejía y por los matrimonios que necesitan de Dios. Y bueno, les recordamos que nos llamen, que participen en la rifa del día de hoy, donde estamos rifando 2 CDs con los cantos de las Cruzadas Matrimoniales, donde podrán encontrar, cantos de Marco López, de Conchis Méndez, de Manto Azul. Son cantos muy bonitos que pueden escuchar en familia. Y también tenemos 2 CDs que hablan sobre el tema de sanando al niño interior, y uno más que es sobre infidelidad, que son de Juan Rosales y que también podrán encontrar aquí en María Visión. Y bueno, continuamos con su programa Cruzadas Matrimoniales. Bien, doctor, seguimos con el tema. Entonces, si podemos entrar ya como que en los tipos de violencia. Sabemos pues que la violencia se genera por conflictos, por una agresividad que no se controló y que se fue a violencia, ¿cierto? Hay que agregar que los teóricos siempre nos han dicho que hay 2 fuentes básicas de la agresividad. La más importante es el miedo. Okay. Dime de qué tamaño es tu miedo y te diré de qué tamaño es tu agresividad y violencia. Los violentos son muy miedosos. No controlan una, no controlan la otra. Es muy importante entender eso. Okay. Y hay autores muy bonitos, lo han planteado decir, y también es consecuencia de la frustración. Las cosas no salen como yo quiero y pierdo el control. Me enojo, exploto y me desquito conmigo mismo o con el que se me ponga enfrente. Entonces, eso también tiene que ver con las causas básicas del mal manejo que hacemos de nuestra emoción, del miedo o de la frustración, y la desbordamos en agresión o en violencia hacia nosotros mismos o hacia los demás. Una violencia que yo creo que utilizamos mucho los matrimonios, doctor, y que para mí se me hace tan destructiva como cualquier otra, el silencio.
lo podemos considerar como un tipo de violencia en el matrimonio. Bueno, depende de las circunstancias en las que manejas el silencio, porque si ya estás discutiendo mucho y guardas silencio, pues más vale que te calles, ¿no? O estás diciendo cosas muy feas, también mejor cállate, ¿no? Sí. Pero sí es cierto que una manera de castigar al otro es con el silencio. Exacto. Cuando tú usas el silencio para evitar, para incluso, eludir problemas, pues evidentemente el silencio se dice en teoría de la comunicación, porque es lo opuesto de comunicar y no comunicar, que es una de las maneras más fuertes de agredir al otro. Ahora, hay que entender que hay casos que es necesario. Claro. Por eso no siempre el silencio es una agresión o un acto de violencia, porque hay casos que es mejor ni le entres, porque para pelear se necesitan dos. Si uno se callara, que más bien hay que decirle a muchas parejas, oigan, por favor, calle uno, porque la escalada es siempre así. Entonces, si hubiera uno prudente, que también se calle y no le entre a la discusión, pues sería mejor. De hecho, el padre Navarro, aquí también un asiduo visitante de María Visión, tiene un libro maravilloso sobre el silencio. Y es muy místico el silencio. El silencio es la apertura a escuchar la palabra de Dios. Y es cierto que si yo te quiero como esposo, como esposa, pues tengo que aprenderte a escuchar. Y para poderte escuchar, pues tengo que guardar silencio. Yo creo que ahí nos toca mucho a la mujer, de la Mari. Ahí nos toca mucho a la mujer callarnos. Yo creo que la mujer sabemos exactamente en qué momento debemos de callarnos. La prudencia últimamente nos hace falta mucho a las esposas. ¿Pero por qué las mujeres? Bueno, porque la mujer tenemos esas ganas de cuando llega el esposo de trabajar, que estamos en casa, cansadas, queremos sacar esa ira, ese coraje a veces a lo mejor. Y entonces llega, y entonces apenas llega el esposo y ya estamos rebotando todo lo que se nos viene en la mente. Y el pobre esposo ni siquiera todavía tiene oportunidad de llegar, de quitarse el saco cuando ya estamos hasta cierto punto recibiéndolo con agresividad. Entonces, esa parte nos toca a la esposa que está recibiendo a ese esposo, a esos hijos de la escuela, tener un poco más de prudencia y callar un poquito para que ese hogar sea hogar, sea llegar a tu casa a ese calor. Porque muchas veces digo la esposa, porque realmente la esposa es la que está recibiendo siempre el esposo y a los hijos. Entonces, a lo mejor el Señor viene ya enojado y te lo recibimos con otro poquito más. Entonces, no digo pobre, pero digo, realmente nos ponemos en el ring, pero así, de pechito. Entonces, si tenemos un poco de prudencia, ya viene el Señor con una cara como que mejor ni para qué le hablamos. Pues, a veces hasta como que se reta. Sí, ¿no? sí. Lo retas, a ver, oye, ¿hasta dónde? Y sí, y pégame. Yo sí quiero, aparte del consejo que Mayra da a las mujeres, a mí me gustaría decirte a ti, hombre, que no abuses de tu fuerza, no abuses de tu poder, no abuses de tu inteligencia, que sabes perfectamente dónde duele y cómo duele. No se vale porque cuando al hombre no nos salen las cosas, cuando el hombre no tiene la razón y no tiene manera de justificar el capricho o lo que él quiere, recurre a la violencia. Recurre al poder económico, recurre al poder sexual. A la fuerza que tiene, y entonces es cuando violenta a la mujer. No lo hagas, varón. De veras, el daño que causas con esa violencia dentro de tu casa no es nomás físico a tu esposa, se lo causas a tus hijos y tus hijos crecen con un trauma. Y si no, ahorita el doctor nos va a decir que difícilmente se le va a quitar y que tus hijos se lo van a heredar a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos si no se corta la cadena, doctor. Fíjate que por eso de repente dije, es que los hombres somos maestros en el uso del dinero como instrumento de castigo. Sí. Es un control con el dinero, y eso es una violencia emocional, física, espiritual, moral. Y es muy sucio, es un juego sucio. Claro, ahora también hay mujeres que lo usan estratégicamente. Ahorita hay queja de muchos hombres que dicen, mi dinero que yo gano, mujeres, es para mí. Y el dinero que tú ganas es para todos. Sí, y entonces es unas discusiones en familia, porque eso también es violencia, sí, claro, ¿no? Es una manera de violentar la armonía, el equilibrio, la equidad y la igualdad. Pero sí queda marcado
que una familia que utiliza los mecanismos del grito, del enojo, de la desesperación, del querer así, te dije que, todos esos manejos educativos son agresivos y son violentos. Sí dejan huella en los hijos. Sí. Y los hijos cuando son adolescentes lo retornan, desgraciadamente. No lo hacen por venganza, pero si yo aprendí a controlar y a dominar a los adultos que me enseñaron que a los niños y a los hijos se les controla por esos mecanismos, yo ya los aprendí. Tengo 6, 7, 12, 15 años de experiencia, de entrenamiento. Ahora me toca a mí. Yo te quiero controlar a ti, papá, pues voy a hacer lo mismo que tú me enseñaste o tu mamá y te lo aplico a ti. Claro, ahora no te gusta, ¿verdad? Pero pues tú me enseñaste, papá, claro. Levantando la voz, haciendo panchos, portazos, en fin, controlando con el dinero, toma tu dinero y cosas así. O no toma tu dinero. O no toma tu dinero. O al revés, como muchos señores me llegan luego, mi hijo me está robando, pues se lo quitaste siempre el dinero a tu hijo, castigándolo, ahora él te va a castigar quitándolo a ti. Claro. Tenemos una pizarra, doctor, y a ver si podemos irnos entonces, digamos, desglosando los tipos de violencia, tratando de explicarlos, porque hay veces que no conocemos o no creemos que pueda existir ese tipo de violencia. Primero, violencia física, doctor, psicológica, verbal, económica, sexual y espiritual. A ver si podemos, si nos alcanza el programa como para dar un ejemplo de cada uno. ¿Por dónde empezamos, doctor? Pues ahora por la espiritual, ¿no? Vamos por la espiritual. Mira, es una tradición que ojalá y que crezcamos en la civilidad, pero amenazar uno como humano, que Dios te va a condenar. Eso es una violencia espiritual. Yeah. Que te va a mandar al infierno, por Dios. ¿Quiénes somos para juzgar en el nombre de Dios? Entonces, eso es violencia espiritual. Se siente muy feo que alguien te diga que te vas a condenar. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Digo, o sea, y vaya cómo se usa eso en pareja. Castigador, ¿no? En vez de promover ese Dios de amor, de comprensión, de perdón, no. Te va a castigar y te vas a ir al infierno. Y le dicen así, entre ceja y ceja, un llamarada de condena a un ser humano y que suele ser tu esposo o tu esposa. ¿Qué es eso? ¿O tu hijo? No. Entonces, sí. Violencia espiritual. Hasta yo he visto muchos casos, me tocó un caso de mi paciente que tenía miedo de ir a confesarse, porque decía, es que me va a ir muy mal, ¿cómo te va a ir mal? No vas a estar feliz en el cielo porque vas a ir a dejar toda esa carga que traes de muchos años. No tengas miedo, o sea, y para él se le hacía así como una opción que para él era imposible, porque estaba tan mal que todo el mundo le había dicho que, pues, olvídate, tú ya no tienes perdón, o sea, entonces, ¿cómo de veras podemos influir tanto, sentirte tan malo, que no tengas la opción de veras de ese perdón y tener ese miedo, pues, esa violencia que te engendran todo el tiempo? Entonces sí hay que cuidar el respeto, obviamente, a la humildad de nosotros no juzgar y de tampoco estarte revisando si pecaste o no pecaste. ¿Y yo quién soy para meterme en ese aspecto de ti como pareja, de ti como esposa, No fuiste a misa, y entonces te va a ir, te va a agarrar el... Sí. ¿Qué te pasó? ¿Tú qué eres mi supervisor, mi juez o mi director espiritual? Eres mi esposo, ayúdame a ir a misa, pero no me estés juzgando tú. Entonces todo eso entra dentro del contexto de lo moral, de lo religioso, de lo espiritual, y vale en la mayoría de las religiones. Por eso preferimos que quede en territorio espiritual. ¿Te acuerdas, Lili, del padre Adrián que nos puso un tema muy padre, a ver si lo podemos traer aquí, que se llama Una concepción equivocada de Dios, donde se pone un Dios vengador, un Dios de que sí, ahorita te está yendo bien, pero al rato te va a ir mal, porque Dios, como que Dios no quiere que te vaya bien, y quiere que sufras, como ¿no? que entre más te va a dar, más te va a poner como esa prueba de que te va a castigar o que te va a exigir de más, ¿no? O te manda esa enfermedad también. Exactamente. ¿No? Y tristemente esta violencia espiritual pues nos va acabando, ¿no? Porque nos aleja de Dios. O sea, si Dios es la fuente del amor, es la fuente del perdón, nos aleja esa violencia espiritual de quien más agarrados debemos de estar,
¿no? O sea, Dios es el que nos va a sostener siempre en todo momento, sea en cualquier tipo de violencia, pero si en la espiritual nos dejamos llevar por esas amenazas que tristemente nos inculcan de repente esa sociedad que es la castigadora, porque Dios no es el castigador, nos aleja de esa fuente, pues la verdad es que vamos a estar perdidos, ¿no? O sea, si aparte de esa violencia espiritual recibimos otro tipo de violencia, pues ahora sí que ¿para dónde nos vamos a hacer? Si el mismo Dios también nos está castigando, ¿no? Nos está ejerciendo violencia cuando eso no es verdad, ¿no? Dios está para recibirnos, para acogernos y para amarnos en todo momento. ¿Cómo podríamos dar ejemplos de violencia psicológica, doctor? ¿Cómo se aplica la violencia psicológica? Lo que pasa es que entra muy claro el tema de corpóreo, material, y tema mente, emociones, sentimientos. Entonces, el tema muy claro del manejo de castigo, pues es el chantaje. Es una de las clásicas maneras de ejercer violencia emocional psicológica, ¿no? Si tú no haces lo que yo quiero, te va a pasar esto otro, ¿no? Entonces, es un manejo de chantaje muy frecuente en las parejas. Es un manejo psicológico. También el hecho de yo estarte haciendo sentir de una manera, atribuyéndote un juicio crítico, adjetivizando tu comportamiento y conducta. Sí, tontita. ¿Sí? Entra lo verbal, pero entre el autoconcepto y la autoestima. Sí, cállate, vas a salir con tus tonterías, tú no sabes. Todo eso es violencia entre verbal y emocional muy severa. Muy común. Y es neutralizar, cancelar, devaluar. Ay, sí, tú en tu pueblo, ya, déjame estar diciendo que en tu pueblo, devaluando al origen de la familia, del otro. Todo eso es violencia psicológica, emocional muy fuerte y hiere, lastima mucho, ¿no? Hay palabritas claves que muchas parejas se tienen así, como por ejemplo decirle, ya quita tu carita de hipócrita. Y la pobre mujer se siente totalmente ofendida, devaluada. Es que, te lo he dicho que no me lo digas. Pues sí, pero ¿y qué? Yo lo puedo decir cuando yo quiera. Violencia psicológica terrible. Te están pidiendo, no lo digas, no lo hagas, por favor, respeta, me duele, y ahí va, ¡zas! ¿Sí? Tu familia es una bola de acomplejados. Por favor, no toques a mi familia. Violencia emocional, violencia psicológica. Y así nos podemos ir de ejemplos de todas las barbaridades que nos decimos y nos hacemos, que nos duelen y nos lastiman. Y hay señoras, hay jóvenes, hay hijos, hay esposos que pueden quedarse verdaderamente horas, días, meses sufriendo una sola palabrita, un solo comentario. Y aparte hay otra, en ese mismo de violencia psicológica y que también hace mucho daño, es cuando se utiliza a los hijos, ¿no, doctor? Sí. La triangulación de, le hablo, bueno, ok, no me da, mira, tu papá no me da dinero, tu papá es un esto, tu papá es esto, o tu mamá es así, asado. Se utiliza también a los hijos para violentar o conseguir aquello que quiero conseguir. Y a mí se me hace terrible el utilizar a los hijos para lograr esos fines, ¿no? Es que qué daño se le está haciendo a los hijos al decirle al hijo, al bebé, no sé cuántos años tenga, que tu papá es así, que tu mamá es así. ¿Con qué idea y con qué trauma se queda? Sí, es terrible. Terrible, bien. Ya hablo entonces, hay un poquito también de la violencia verbal, ¿verdad? Porque también hay la violencia verbal. Hay una frase que a mí me gusta mucho, dice, no me importa lo que me digas, sino la manera en que me lo dices. Claro. Es mucho más fuerte la frasecita, el tono. Pero sí, no me molesta tanto lo que digas, sino la manera en que me lo dices. La violencia económica, cuando se utiliza el dinero, doctor, para violentar. A ver, quiero agregar algo de la violencia verbal porque es muy, desgraciadamente, muy utilizada la traición. La traición, yo no hice otra cosa. Pero tú y yo lo platicamos en la intimidad, en lo privado. ¿Por qué fuiste y lo exhibiste en la reunión de Navidad? Ahí fuiste y dijiste, es que mi marido tal cosa. No dijo palabras feas, no lo dijo en ningún tono, pero traicionaste el pacto entre tú y yo. Y eso es violencia. Rompiste el compromiso entre tú y yo. Por eso la infidelidad acaba siendo también un acto de violencia emocional, psicológico, espiritual. Pero muchas traiciones, muchas exhibiciones. Oye, ¿por qué vas y cuentas lo nuestro con tu familia? ¿De qué se trata, no?
pues es un acto de falta de respeto a la privacidad. Entonces, del otro, por ejemplo, que lo exhibes. Pues claro, pues es muy feo. Y vean que nuestras familias, esas reunioncitas familiares también, todo el mundo se empieza a reír y todo el mundo empieza a platicar lo de todos. Y uno entre amigos y amigas y las reunioncitas de tarde y de sobremesa, pues luego afectan mucho porque sin darnos cuenta estamos en la burla, en la ironía y exhibiéndonos mutuamente, y eso es violencia también, emocional, psicológica y verbal, ¿no? Sí, y se queda, a pesar de que el otro no demuestre a lo mejor que le hizo daño, pero se queda en su interior, en su corazón, se queda dolido, se queda lastimado. Hablamos entonces de la violencia también económica, cuando se utiliza el dinero para chantajear, doctor, o sea... O las cosas materiales. Las cosas materiales también. El carro lo uso yo. Sí, claro. ¿Tú no? Sí. La casa es mía. Mi papá me la dio a mí. No es tuya. El carro lo compré para que lleves a los niños, no es para tu uso. O sea, te quedó claro, o sea, es para los niños. Feo, o sea, qué feo. Entonces es una manera de violentar. No. Utilizar el dinero para manipular, controlar. Yo creo que el matrimonio no se basa ahí, o sea, creo que lo que estamos oyendo ahorita de los tipos de violencia son antimatrimonio, pues. Pues sí. Porque el matrimonio es comprensión, ayuda, cariño. Crecimiento mutuo. Ayuda mutua. Hacerse el bien. Esa es la encomienda que dice nuestra... Todo lo que estamos diciendo que se aplica en los tipos de violencia es antimatrimonio. O sea, cualquier cosa que usted detecte en este momento es antimatrimonio. Y Lili, antes de llegar a la última, la violencia sexual. Bueno, esa es muy obvia. Pero el obligar al otro a hacer algo que a mí me gusta, aunque al otro le duela en su dignidad, y aunque el otro lastime su dignidad o hiera la dignidad del otro, es terrible. Bueno, los casos de violencia sexual son cada vez, de veras, casi más difíciles de creer, ¿no? Y también tienen alguna raíz en alguna insatisfacción personal, tiene raíz en algún trauma, en alguna situación personal en la persona que violenta. Pues sí, la verdad es que, como ya hemos visto a lo largo de muchos programas, traemos nuestra historia personal en ese tema en particular, que es un tema muy sensible. Entonces, llevas al matrimonio también una serie de problemas no resueltos y, de alguna manera, los transportas a tu situación conyugal, y igual haciendo cosas que dejándolas de hacer, porque también muchas personas con su dolor de cabeza o con que estoy con vómitos no quiero que ni me toques. Entonces, una manera también de ejercer en la sexualidad un manejo, un control de ni te me pongas enfrente, ¿no? Entonces, hacer o dejar de hacer en la sexualidad es una temática que viene implícita en mi mal manejo que estoy haciendo de un débito conyugal que está implícito en el compromiso conyugal, compromiso matrimonial. Me llamó la atención eso, doctor, que el hecho de no acceder también, por un lado obligar o violentar, pero por el otro lado no acceder, no promover, no cooperar con la parte sexual, también entonces es una forma de violencia. Estás violentando las ganas y el deseo y el derecho del otro de poder también disfrutar de la sexualidad con su esposa. Claro. Le haces daño al otro, y nuestra encomienda es hacerle el bien al otro. Y dijimos que violencia es hacerle daño físico, moral o emocional. Entonces yo también, al decirte hoy no, mañana tampoco, y el mes que entra tampoco, y en 2 meses para nada, ni te me acerques, pues claro que es violencia. Y a veces se combina la económica con la sexual, por ejemplo. Sí. ¿No me diste chivo? No hay. ¿Hay gasto? No hay. Ahora no hay. O sea, hasta que llegues, no importa si tienes trabajo, si no es una manera de estar yo amenazando, oprimiendo al esposo para que cumpla, y pues no te doy. O sea, en vez de ayudarle un poquito a que se relaje, que se sienta amado por mí, no sigo aumentando el dolor, el coraje y la frustración del esposo. Entonces, esa parte sí, mujeres, mucho cuidado.
Bien, Lili, has tenido también, en Valora llega también mucho caso también de ahí, ¿no? Nosotros estoy ahorita revisando los correos, a ver si nos da tiempo de sacar algunos casos de violencia espantosa, ¿no? Ahí tenemos un caso que quiero comentar. En Valora también llega Sí, mucho claro, este mucho tipo, de el tema de violencia, sobre todo ahorita que comenta Mayra, ¿no? La económica con las sexuales, claro, parece que están ligadas, ¿no? O sea, parece que es el castigo que le das al otro por ejercer una violencia sobre ti, tú le ejerces otra violencia a esa persona. Es triste ver cómo de repente se va a ese campo de batalla, de me haces, pues te hago. Y es triste, ¿no? O lo que comentaste en el doctor de la María en el aspecto económico, se da, ¿no? Me compras, te compro la blusa y después yo te la estoy cantando, ¿no? Pero acuérdate que te compré la blusa, ya no me pidas más, ¿no? Sí. Entonces llega el momento en que ya la persona se siente que pues mejor no me compres nada, ¿no? Entonces yo también te castigo por este lado y es muy triste ver ese tipo de violencias que unas llevan a la otra y a la otra y a la otra, y se convierte aquello en algo tremendo, ¿no? Y incluso también el tema de que llega el marido o la mujer, porque también la mujer agrede de muchas maneras, azotando la puerta, ¿no? Eso también es un tipo de violencia que altera pues tus sentidos, ¿no? El hecho de ver que alguien te grita, que alguien te azota la puerta, que alguien te mira feo con ojos de pistola, diríamos muchas veces. O sea, es un tipo de violencia muy común, psicológica, como para querer controlar, ¿no? Una persona que te quiere manipular para que tú hagas algo, obedezcas, que te diga cosas y terminas creyéndote aquello que no eres, ¿no? Claro. Y que te lleva a una depresión, una frustración y que te tumba. Daña tu autoestima, ya hemos hablado un poquito de eso. Vamos a ir a una pausa, regresamos, por favor, sus llamadas son importantes. Vamos a empezar a darle salida ahorita después del corte y regresamos con la herramienta y con una reflexión que creo que les puede ser muy útil para ver las consecuencias y evitar, sobre todo. Vamos a entrar ya a la parte de cómo evitar la violencia o cómo sanarla, si es que la estamos viviendo. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Mahatma Gandhi. Bueno, y continuamos aquí con su programa. Agradecemos todas las llamadas que nos están haciendo llegar. Por aquí tenemos unas preguntitas que ahorita vamos a contestar. También nos están preguntando que dónde pueden conseguir los discos de Juan Rosales, como los que traemos el día de hoy para la rifa. Los pueden conseguir aquí en María Visión y también los pueden pedir en nuestra página de internet, que es www.cruzadasmatrimoniales.org. Bueno, también nos están pidiendo el teléfono del doctor de la Mari. Ahorita en un momento más lo publican para que tomen nota. Y también por acá, bueno, tenemos saludos de Nicolás Campa, que agradece por el tema y por el programa. También también nos hablan de Houston, que también dicen bendiciones para todos los matrimonios. Y bueno, también tenemos por acá de Reinaldo Olmedo, que felicita el programa y pide oración por ella y por sus hijos. También, bueno, leyendo las preguntitas que nos están haciendo llegar, por aquí dice una... aparte de que felicita al panel, comenta que ella sufrió violencia familiar en todo menos en lo sexual y que ella huyó de su casa y regresó cuando se murieron sus papás. ¿Qué se opina sobre esta actitud? También por acá está otra pregunta que dice que si la mentira en la pareja es violencia o infidelidad. Y bueno, los demás llamaditas que tenemos son saludos también de Sergio Ballín Rodríguez, de Aurelia Guillermina y de Guadalupe Lizardi. Así que bueno, esas son las preguntas que tenemos. Está interesante esta, ¿no, doctor? Si la mentira es violencia o es infidelidad. O miedo. O miedo, tal vez. ¿Qué miento? Lo que hemos dicho aquí de infidelidad, bueno, es una falta a una promesa de fidelidad. Infidelidad también, hablamos también de que es cuando se le da a otra persona algo que le corresponde a tu esposa o a tu esposo. No creo que la mentira entre en ese, como encasillarlo ahí. De hecho, estaba hoy desarrollando por ahí un tema que me mandó saludar a Paco González, que me ayudó mucho en este tema, porque clasifica la mentira y al mentiroso en varias como escalas. Dice, la más fuerte es el cínico. Sí, ando con otra y qué. O sea, sí, ya me viste y qué quieres que haga. Sí, yo soy. ¿Cómo ves? Hazle como quieras.
el cínico. Y faltó la pose. Y faltó la pose de, pues, hazle como quiera. Esas son suyas, doctor. Esa le toca muy bien. Esa le sale muy bien. Luego la otra que es el hipócrita. O sea, el hipócrita, el que dice, ¿yo? ¿Cuándo? No era yo. No es cierto. Ese mensaje no es mío. Y luego la otra, el discreto. O sea, el cínico y el hipócrita, ellos no les interesa corregirse. Ellos, su conciencia ya no les reclama la mentira, etc. El discreto es alguien que cae, pero lo mantiene así. Sí se siente, bueno, sí, estoy mal, pues, pero sí, no lo puedo dejar, etcétera, ¿no? O sea, el discreto todavía sí le duele, pero no hace nada por salir de ahí. Y donde estamos la mayoría de nosotros, yo creo, es en el prudente. En el decir, yo me cuido, pero alguna vez caí o caigo, me duele mucho, me arrepiento, me levanto y sigo adelante. Entonces, no sé usted, doctor, cómo califica esta parte, lo que nos pregunta. No, está muy bonita la forma de ordenar, pero la mentira, más que la mentira como tal, porque pues es más bien una conducta viciosa, una conducta normal hasta cierto punto, porque yo todavía no conozco a alguien que diga, yo nunca digo mentiras, porque es la peor de las mentiras, ni siquiera reconocerlo. Es un hecho que me parece muy importante. Si hay un pacto, hay un establishment, la ruptura de los pactos, del orden de las cosas, es un acto de violencia. Por eso los gobiernos también dicen, oye, pues aquí se rompió, hay una ruptura del orden social, hay una ruptura de la Constitución, hay ruptura del reglamento, y eso es un acto de indisciplina, de desobediencia, y por supuesto que es un acto agresivo, violento. Por eso se estableció algo, no lo rompas, no lo desobedezcas, no lo quebrantes, y eso es lo que consiste. Si lo haces con mentiras, o lo haces brincando, o lo haces no asistiendo, tú sabrás, pero la infidelidad, que es un acto real, pues sí lo haces y lo realizas como un acto a violentar lo que acordamos tú y yo. Muy bien. Y lo que decía la otra señora, que se salió de su casa y regresó hasta que... No podemos recomendar que sálganse todos corriendo de un lugar violento, pero es un punto central. La gente somos tóxicas y somos dañinas, contaminamos con nuestro mal humor. Pues no lo permitas. Por eso los sociólogos también acuñaron una frase magnífica: el tirano persiste mientras que el cobarde lo permita. Señor, usted es cobarde, pues claro que el otro se va a seguir engrandeciendo y sintiéndose el todopoderoso, porque te tiene atemorizado. Entonces sí es muy importante no permitir abusos de ningún tipo, ruptura de la equidad, del respeto a la libertad, y por supuesto que se enteren las gentes cercanas a ti, porque eso de que llegas con el moretón acá y ¿qué pasó? Me caí de la escalera. No mientas, señor, hay problemas. A ver, yo lo voy a decir discretamente: papá, mamá, hermanos, primos, me está pasando esto. Porque hay señoras que viven años una violencia y siempre son caídas de las escaleras y la cacerola les cayó de... Pues no, diga usted la verdad. No. Aquí hay problemas, no lo soporte. Es que tengo miedo de que no sé ni qué hacer. Señora, pues no enseña a su familia, a la sociedad, de que la cobardía está ahí porque usted no tiene ni alternativas ni recursos. No hay que permitir la violencia y la agresividad de nadie. Claro, y hay que reconocer que hay casos, y nos han llegado casos a la página de internet de veras muy dramáticos, le podemos llamar dramáticos, casos muy terribles de violencia física, de violencia psicológica terrible. Sí, ando con quien quiera, y como ves, ahí es donde empieza un poquito entonces a trabajar. ¿Qué puede hacer esta persona que está sufriendo violencia, Mayra? Pues trabajar en su autoestima poco a poco, irse dando ese valor, no ese valor para llegar a enfrentar y golpear al otro, sino ese valor de ti mismo, de saber lo que vales, como para no dejar que te violente el otro. Y aparte es difícil, yo veo, doctor, que la gente que ha sufrido violencia, de alguna manera, luego después te como una codependencia, o sea, porque ya es así como que habituada. Entonces es que 2 días que me trata bien, es con eso compenso todo el daño que me hizo. Entonces, eso también es muy triste, porque yo tengo pacientes que de alguna manera las veo caer, las veo, por un lado, como decíamos hace ratito en el corte, no hay otra opción.
no tengo dónde salirme, tengo 5 hijos y pues me aguanto un poquito y pues me callo un poquito, pero tengo miedo. Entonces, cuando él llega un poquito más pasado de copas, pues me escondo junto con mis niños casi abajo de la cama. Entonces, qué triste es ese miedo, ese temor todo el tiempo a esa violencia. Y no tengo una opción. Cuando uno, por ejemplo, me pasa que tengo a veces opciones de que puedo sacar a alguien y puedo ayudarles, y es difícil encaminarlas a veces a esa opción de salirte de ese dolor, de esa codependencia, de sentirte siempre lastimada. Y entonces aquí es buscar esa ayuda. Yo creo que dentro del gobierno hay ayuda para gente que está violentada, tenemos opciones, hay mucha caridad por muchas personas que hay que buscar ayuda, no hay que quedarnos en ese mentir de que me cayó o que me cayó la cazuela o que me cayó, o sea, no, ya hay que dejar de mentir, ya hay que salir y buscar esa ayuda, de verdad, sí hay ayuda, no tengan miedo, busquen esa ayuda. Tristemente se da mucho, yo tengo mucha gente que quiero mucho, en todos los niveles sociales, doctor, o sea, ahora sí que en mi cerro, que yo digo que es mi cerro, y en la clase alta, clase media, o sea, hay diferentes, ahora sí que violencias que hay que decir, sí se puede salir de ahí. Hasta aquí ya. Hasta aquí. Para usted, sí, le queremos dejar esta reflexión para que podamos nosotros tratar de evitar cualquier situación violenta. Esta reflexión espero que nos ayude y le ayude a usted también a evitar la violencia. Vamos a escucharla y a verla. Clavos en la puerta. Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su padre le dio un puñado de clavos y le dijo que clavara uno en la puerta de su habitación cada vez que perdiera la paciencia o se enfadara con alguien. El primer día clavó 37 clavos. Durante la semana siguiente se concentró en controlar sus enfados y día con día disminuyó la cantidad de clavos nuevos en la puerta. Había descubierto que era más fácil controlarse que clavar clavos. Finalmente, llegó un día en que ya no clavaba ningún nuevo clavo. Entonces fue a ver a su padre para explicárselo. Su padre le dijo que era el momento de quitar un clavo por cada día que no perdiera la paciencia. Los días pasaron y finalmente el chico pudo decir a su padre que había quitado todos los clavos de la puerta. Su padre llevó a su hijo hasta la puerta y le dijo: «Hijo mío, te has comportado muy bien, pero mira todos los agujeros que han quedado en la puerta. Ya nunca será como antes». Puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se lo digas, lo desbastará. Una ofensa verbal es tan dañina como una ofensa física. No importa las veces que pidas perdón, la cicatriz permanecerá para siempre. Aunque a veces nos es difícil controlar nuestro temperamento, debemos de tener en cuenta siempre que somos amos de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, y que las palabras son como las balas. Después de ser disparadas, ya no las podremos parar. Fíjese lo que dice, fíjese lo que hace, porque a lo mejor aunque después se arrepienta y pida perdón, la herida quedará para siempre y la cicatriz tardará en borrarse, o tal vez nunca se borre. Vamos a una pausa y regresamos para la conclusión del tema. Por aquí nos están preguntando si vamos a dar algún tipo de conferencia por parte de Cruzadas Matrimoniales. Y bueno, esa información, así como todos los eventos que vamos a tener, lo pueden encontrar en nuestra página de internet que está apareciendo en pantallas, que es www.cruzadasmatrimoniales.org. Asimismo, agradecemos todas las llamadas que nos han hecho llegar. Bueno, de una vez ya sacaremos las llamadas ganadoras para ya poner la conclusión de este programa. Y bueno, el primer CD se lo lleva Rosario Salazar.
Que es de Es el de no es el de los cantos, de Crónica del Matrimonio y la Familia. Son el dos, segundo, ¿no? que es el mismo, es Enriqueta Mercado, de ese tenemos 3. Y el siguiente se lo lleva Reina Olmedo. Y ya de los CDs de Juan Rosales, que es el de Sanando al Niño Interior, tenemos 2. Uno se lo lleva Nicolás Campa, el otro se lo lleva Guadalupe Lizardi, y el último, que es sobre infidelidad, se lo lleva José Luis Márquez. Agradecemos todas sus llamadas y bueno, vamos a concluir este programa. Vamos a ver el video con la última reflexión de el matrimonio que presentamos al principio con su testimonio. Ellos nos comparten también cómo lograron salir de ese círculo de violencia. A final de cuentas, eso es lo que hay que hacer: cortar ese círculo de violencia con actos de bondad, con actos de ceder, con actos de comprensión, con herramientas de las que hemos dicho aquí en este programa. Vamos a ver qué fue lo que les funcionó a ellos. Definitivamente Dios lo cambió todo. Dios para mí ha sido, no ha sido, es y será siempre todo. Haberlo encontrado, saber que Él nos ha permitido seguir, para mí ha sido muy importante. Entregarme a Él, así como nos dijo esa persona que yo estimo mucho, que abandonarnos en Él ha sido lo mejor que nos ha pasado, tanto para los 3. Definitivamente sí, Dios nos saca de cualquier hoyo, por más hondo, profundo, que tenga lo que tenga, Dios nos saca. Siempre y cuando nos dejemos también, que no se dejen vencer, que se entreguen a Dios, que no tengan miedo. Yo ahí comencé a darme cuenta quién era Dios. Yo no aceptaba, como católico no aceptaba a Dios. Es más, de niño no lo conocía bien. Yo sabía que había que ir a misa, sabía que había que cumplir, comportarse bien, pero no lo que era el amor de Dios, no lo que era realmente amar a Jesús. Ahora, después de todo este tiempo, y que no ha sido fácil, sí hemos encontrado, y lo digo porque ella me lo ha transmitido también, lo que es tener fe en Dios. Ahora conozco lo que es el amor de Dios y ahora puedo decirle a la gente que a pesar de que no es fácil y que a veces llegan momentos en que uno se siente derrotado o se siente abatido o triste, siempre va a haber una luz de esperanza que te va a decir: continúa, no puedes quedarte ahí, mira lo que tienes a tu alrededor, te he dado muchas cosas. Sí, es Dios. Definitivamente, Dios es lo único que te puede dar la paz, la tranquilidad, el perdón. Ese coraje, ese sentimiento que te hace a lo mejor desde niño. Ese coraje a tu esposa por lo que te hizo, a tu esposo por lo que hizo. Lo único que puede sanarlo es Dios. Es la única manera que yo sé y que yo he visto a lo largo de estos 11 años trabajando con matrimonios, que solo Dios, y con las ganas de ustedes de ponerse en sus manos, pueden sanar esos corazones y volver otra vez a volver a sentir el amor que sentían por su esposo, a sanar ese dolor y a estar mejores de lo que tenían anteriormente. Doctor, para concluir. Pues yo creo que hay valores muy propios del Evangelio, que es hacer al otro el bien, tanto como quieres que te lo hagan a ti. Y sobre todo, ese criterio de respeto es esencial, que hay que trabajarlo. Y no hacerle daño, nada de que el fin justifica los medios. No le hagas daño a tus hijos, no le hagas daño a tu pareja, no te hagas daño a ti mismo. El bien, solo el bien, bendito bien. Claro. Y bueno, aquí le hemos dado en lo largo de los programas algunas herramientas también para que usted las utilice, ya las mencionábamos también, para que usted evite. Yo estoy consciente de que hay dos cosas que no se deben de romper en el matrimonio nunca, al menos juntas. Una es el respeto y otra es la comunicación.
Cuando pierdes la comunicación y el respeto al mismo tiempo, pues generas este tipo de conflictos, este tipo de violencia mal retenida, más agresividad que la dejamos que crezca y realmente hacemos mucho daño, de veras. Lo que sí le queremos decir, lo que dijo Mayra es, y como lo acaban de ver ustedes, es de que sí hay solución. Sí hay solución si se trabaja. Yo sí creo, doctor, que también cuando hay una persona violenta dentro de casa, necesita atenderse. O sea, es cuando hay una violencia, digamos, atípica o no sé cómo la llaman ustedes, No, pues no queremos violencia ni típica. Ni típica ni De atípica. todo tipo, nada. Pero cuando hay algún tipo de violencia, la persona necesita ayuda. Todas las personas violentas, estén en el gobierno, estén en una casa, en una institución, necesitan atención porque es exactamente lo contrario a la paz, al respeto, a la alegría, a la armonía, a la convivencia. La persona violenta está en problemas. Déjense ayudar. Necesita atención terapéutica. Y es muy difícil que se dejen ayudar. No dejen, no Bueno, quieren. eso ya es harina de otro costal, pero nosotros sabemos que no lo debemos de permitir y que hay que buscar ayuda porque es una persona que pierde el control. Mismo las personas que están a un lado de ellas. Pues sí, Claro. Los alcohólicos son terribles en la violencia, los adictos a muchas cosas. Sí, de hecho, el alcohol genera, te hace hacer cosas que normalmente no haces. Entonces, cuidado también con el alcohol, porque también el alcohol toma el control de ti y te hace hacer cosas y decir cosas que normalmente no haces. Entonces, bueno, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos mucho, Lili, gracias. Le mandamos saludos a Juan Rosales, recupérate. Sí. Doctor Guillermo, siempre ha sido un placer. Gracias, igualmente. Marita, nos Y vamos. pues, hasta la próxima semana. Que Dios las bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todo María Visión.